Aleluya. Muy buenos días o muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que algún día nos puedan ver, escuchar. Queremos desearles las más ricas bendiciones en este día, en el compartir del estudio de la Biblia, de la Torá, la palabra de Dios, aquella escritura que ha sido dejada a nosotros para la instrucción y podernos ayudar. Esta semana es la número 9 desde el comienzo de año y usted va a decir, pero, hermano Diego, ¿por qué está diciendo el comienzo del año si ya estamos casi acabando el año? Bueno, nosotros no nos regimos, no nos guiamos por el año secular greco-romano, sino que nosotros llevamos el calendario de Dios, el calendario que ha sido establecido en la Biblia, la cual es nuestro libro de guía espiritual, de conocimiento, de entendimiento, de obediencia para poder unirnos al eterno creador del cielo y de la tierra. Y como decimos, el comienzo del año es la semana número 9. Estamos hablando de que esto comienza desde el día de Yom Teruah, desde el momento en que se suena esa trompeta como el inicio de cabeza de año. Claro, Israel tiene diferentes meses o calendarios, creo que son 4 los que se rigen, pero este es el bíblico religioso que nos ayuda a unirnos. Y es el número 9 del libro de Bereshit, comienzos, o el libro conocido por todos como Génesis. Y trata de que cuando Jacob le dio sepultura a su padre Isaac, permaneció, se asentó en la tierra de Canaán. Mira lo que dice el versículo número 1 del capítulo 37 de Bereshit o de Génesis. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, la tierra de Canaán. Aunque la porción comienza hablando de Jacob, realmente o la realidad de esta narrativa se centraliza más en la familia, en los hijos, pero especialmente en todos los sucesos de la vida de José. Y cuando Yahweh le confirmó a Jacob en Betel que él heredaría la promesa que le había hecho a su padre Abraham y a su padre Isaac, le confió, le confirmó, le ratificó la promesa, conociendo o diciendo, sus hijos heredarían la tierra. Y entendemos hoy que eso se ha cumplido hasta el día de hoy, porque lo que hoy se conoce como la nación de Israel es la misma tierra que Jacob estaba hablando, no ha cambiado, o sea, habrá cambiado en algunos aspectos de arquitectura, de construcción, de todo, pero el territorio sigue siendo el mismo. Ahora, en la escritura, en la Torá, no se nos indica ni hemos leído que que José, el hijo de Jacob, directamente hubiese escuchado o hubiera tenido un encuentro como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Isaac o como lo tuvo Jacob con el Elohim o con mensajeros o con profetas. Pero aún así, Elohim, el Eterno, dirigió y estuvo todo el tiempo en la vida de José. En todos los eventos de la vida de José, él estuvo presente. La historia, la de sus hermanos, tiene lugar mayormente en el territorio de Egipto. Ellos van a emigrar más adelante, lo estaremos viendo, a Egipto, y realmente allí se asientan por 430 años. Aquí comienza la historia tan increíble de la vida de José, la cual en cierto modo, si nosotros la analizamos, la estudiamos, es una sombra profética de la vida de nuestro Mesías Yeshua. Y esto lo veremos un poco más adelante. Ahora, comenzando en el capítulo 37, vamos a ver una situación familiar de celos, de discordia, de pleitos, de división, de separación. Y comienza con la historia de estos hijos de Jacob, los cuales llegarían a formar en su descendencia la nación de Israel. Al separarse más adelante, se convierte en la nación que está esparcida por todo el mundo. Entonces vimos que Jacob encontró su reposo. Muchos de nosotros hemos creído las promesas de Dios. Muchos de nosotros confiamos en Dios, pusimos nuestra fe, nuestra confianza. La pregunta es, ¿por qué cuando vienen situaciones adversas, aparte de la desobediencia? Una cosa es confiar en Dios cuando tenemos adversarios, perseguidores,
situaciones en nuestra vida que son ajenas al pecado, tenemos que confiar. Jacob había entrado a un territorio hostil, había entrado a una tierra con enemigos por todas partes, pero entró en su reposo. Entrar en el reposo del Señor no es entrar en Shabbat únicamente. Hablamos de que el Shabbat, el día de reposo, es el día de descanso. Sí, es un día de descanso corporal. Pero entrar en el reposo del Señor es entrar en la confianza en toda nuestra vida para los eventos y las situaciones que vengan a nosotros sin necesariamente ser consecuencias del pecado. Aunque si hay situaciones, consecuencias de aquello que es desobediencia, rebelión, como lo dice el profeta Amós, o como se veía en el tiempo de la vida de Jesús cuando enseñaba a aquellos que se habían apartado por sus tradiciones, pues vendrán esas dificultades. Con todo y eso podemos confiar de que si nos arrepentimos, el Señor nos restaura. Pero Jacob ya no tuvo que seguir peleando con Dios o contra Dios o pidiendo, reclamando las bendiciones, sino que ya sabía que lo había obtenido. Finalmente reposa en la promesa de que el mismo Elohim le había dado todo lo que necesitaba. Sabía que sus hijos lo heredarían como le había hecho la promesa a Abraham. También él reposó en esa fe, en esa emuná. Nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, porque creo que las mayores inseguridades, las mayores dificultades que el ser humano tiene, a pesar de que no sean consecuencia directa de un pecado de desobediencia, en cierta manera, es una falta de fe, cuando en medio de las situaciones nosotros decidimos mantener un comportamiento. Y todos batallamos, de alguna manera, hemos sido influenciados en nuestra mente por comportamientos de temor, de angustia, de ansiedad, de estrés, de no saber confiar en el mañana. Y nos esforzamos y nos esforzamos. Sí, creemos en Dios, vamos a una congregación, participamos, pero vivimos en una completa ansiedad. Lo que significa entrar en el reposo del Señor es, como Jacob lo decía, entrar completamente en la confianza de que el Señor es mi proveedor, es mi sustentador, es mi ayudador, y que depende de mí acercarme y permitirle que su palabra me transforme. Entonces, esto es lo que había hecho Jacob. Entró en el reposo y en el descanso de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 37, verso 12, nos dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y empieza diciendo, José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Dice que el joven estaba con los hijos de prácticamente hermanos medios, si lo podemos decir así. Ya esto es una familia disfuncional en muchos aspectos, pero Dios lo ha permitido para trabajar con ellos. Estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. La pregunta es, ¿lo estaba haciendo simplemente por querer traer más división o estaba siendo justo cuando veía acciones de sus hermanos, los cuales no iban acorde a la voluntad del padre? Aquí tenemos que entender que Jacob está representando a ese padre que da instrucciones a sus hijos, y ese hijo perfecto, por decirlo así, en cierta manera, o especial en cierta manera, o elegido en cierta manera, traía un mal reporte de la desobediencia o del mal comportamiento de estos hijos. Entonces vamos a mirar que Jacob tuvo cuatro mujeres, o inicialmente dos esposas. Su primera esposa fue Lea, porque era la hermana mayor de Labán, y de ella le nacieron hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos hijos representan los hijos que nacen de un matrimonio natural y aprobado. De Raquel, la mujer que amó, que se entregó, solamente nacen dos hijos, José y Benjamín. Pero de Bilhá, que es sierva de Raquel, nacen dos hijos que son Dan y Neftalí. De los hijos de Silpa, que es la sierva de Leo, Gad y Aser. Entonces tenemos que entender, como lo dice Génesis 37, versos 3 y 4, Israel amaba a José más que a todos sus hijos,
porque, y aquí quiero hacer este pequeño énfasis, era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores, conforme al texto traducido de la Septuaginta, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a mirar algunos aspectos en este texto y empezamos hablando el hijo de su vejez. Cuando leemos el texto podemos preguntarnos, José no fue el hijo menor porque había un hermano menor todavía que era Benjamín y lo había tenido también en la vejez, era el hijo menor, el hermano menor. Ahora, según la tradición judía, según el pensamiento del escritor Moisés cuando lo escribe, pero de acuerdo a la mente de lo que significa literalmente el sentido del hijo de la vejez, se refiere a un hijo que es elegido por el padre para hacerle compañía en su vejez. ¿Me entiende? De una vez, Jacob había, por designio espiritual, por tradición cultural, había elegido que de sus 12 hijos, José iba a ser el hijo designado para su protección y su cuidado, a diferencia de los demás hermanos, para su vejez. Los demás hijos iban a trabajar, iban a atender sus hogares, sus familias, pero la tarea que José tenía en su corazón por el otorgamiento del padre era que permaneciera en la compañía de su padre hasta que él muriera y aprender directamente. Y esto es la parte más linda que podemos mirar en la relación que tiene José con el Mesías. Aprender durante todos los años que esté al lado de su padre toda la sabiduría, todo lo que el padre es y todo lo que el padre hace. Recordemos que Yeshua dice, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y todo lo que he visto hacer a mi Padre, eso hago. Entonces, aquí vemos que hay una conexión profética en la designación de que este iba a ser el hijo que iba a permanecer para siempre con el Padre hasta el momento de su muerte. La segunda cosa que podemos notar es que dice que la túnica de muchos colores. Entonces, la túnica en hebreo o vestimenta que le dieron a José en hebreo es ketonet pasin. Ahora, no es una túnica, y aquí ha habido bastantes discusiones, opiniones con relación si era de colores o no era de colores, pero era una túnica de manga larga, o sea, llegaba hasta las muñecas de la mano y hasta el borde de los tobillos en el pie. Y dice la frase de muchos colores, no se encuentra en el hebreo original. Ketonet pasin no significa de muchos colores, sino una túnica que es de realce, que es diferente, que representa un legado o una herencia para la persona que la tiene. Entonces, fue traducido en la Vulgata Latina y en la Septuaginta como no encontraban cómo decirle ketoné para darle esa descripción de prenda especial, entonces la calificaron como una prenda de muchos colores, lo cual realmente en el texto hebreo no es. Ahora, esta era una túnica que a pesar de su descripción en su costura, era de una sola pieza, era de un solo tejido. Las personas que pueden entender esto en manufacturación, la gran mayoría de prendas se hacen por partes y todas se entretejen entre una forma. Esta túnica era bordada, fue cosida, no sé, con el bordado de una sola pieza, no fue haciendo piezas totalmente apartes y unida en una sola. Entonces, ¿qué es lo que hace característica a esta pieza o a esta túnica? Es un símbolo de realeza. La frase que se usa, ketonet, es, a pesar de que fue traducida de muchos colores, siendo una traducción incorrecta, se dice que es una prenda que solamente una persona con autoridad, con delegación, con asignación a una tarea específica por el Padre, se le guarda y se le otorga y se le da en el mismo momento. Entonces, la túnica que Jacob le dio a José, posiblemente de acuerdo a la tradición, era la túnica que venía y le había tenido su abuelo Abraham.
algo que lo había guardado, algo que ni siquiera el mismo Isaac o que el mismo Jacob había usado personalmente, sino que estaba reservada para un momento y una ocasión especial como esta. Esa túnica, de acuerdo a la tradición, se puede decir que aún Raquel la conservó, la guardó para una ocasión específica. Si consideramos el paralelo que existe entre José y Yeshua, esto es algo que nosotros podemos profundizar un poco. Mira lo que dice en Juan capítulo 19, verso 23. Al momento de la crucifixión o al momento del Gólgota, cuando están allí, dice, entonces los soldados, cuando crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos, o sea, aparte de su túnica, las otras vestimentas que tenía, y las dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron la túnica, la única que era sin costura, tejida de una sola pieza. Entonces, la túnica de Yeshua era también exactamente muy igual a la túnica de José. No estoy diciendo que es la misma túnica o que se haya guardado esta misma túnica por todas estas generaciones, pero era una túnica con un simbolismo de realeza, de autoridad, que la persona que la llevaba automáticamente mostraba una connotación social muy diferente. Entonces, posiblemente Jacob la había guardado, como les dije, la había reservado y llegó el momento para dársela como regalo y se la pasó a José. Y esto fue lo que causó realmente odio, molestia, incomodidad en sus hermanos, especialmente el primogénito, Rubén, pudiera haber dicho, pero yo soy el que tengo merecedor porque yo soy el primero de todos los hijos de mi padre Jacob. Tercera cosa que podemos analizar en toda esa narrativa es que no podían hablarle pacíficamente. En el hebreo, y por eso es muy importante que nosotros veamos, no interpretemos los pasajes desde una perspectiva cultural latinoamericana o europea, sino dentro del pensamiento hebreo, lo que realmente quería significar. Entonces, en hebreo dice, no podían hablar con él en shalom. Sabemos que la palabra shalom tiene un sinnúmero de significados en el hebreo. Entre ellos se usa amistoso, bienestar, salud, paz, favor, etc. Pero cuando no hay shalom en nuestros corazones, simplemente nosotros no podemos responder de una forma amistosa o de una forma de bienestar para otra persona o de una forma de salud para la otra persona o una forma de paz para la otra persona o una forma de favor para la otra persona. No tener shalom, no tener paz en nuestros corazones es simplemente no ser feliz, no sentirme feliz en un estado de salud o de prosperidad. Entonces, la buena salud, tanto física como espiritual, ambas están conectadas. En Génesis 37:4 dice, sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablar con él en paz, en shalom. Entonces, algunas traducciones dicen que los hermanos, cuando iban a hablarle, no le hablaban pacíficamente. Entonces, la palabra usada aquí en shalom es paz, es tranquilidad en el verso 4. Pero hay una connotación, si usted no la ve en la escritura, cuando se escribe shalom con una vocal que le falta a la palabra shalom, que es la vav, entonces es la conexión. Esta palabra vav, que se puede escribir shalom sin la vav también, crea desconexión. La vav en hebreo viene del valor numérico número 6, que es el número del hombre, porque fue creado en el 6º día. Yahweh nos instruye a trabajar por 6 días. ¿Y qué hace la conexión del 6º al 7º día, que es el descanso? Esa vav. Entonces, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, estamos conectados en completa shalom. Muchos de nosotros podemos guardar un Shabbat, pero no estamos en paz. Muchos de nosotros podemos hacer todo el ritual de Shabbat, hacer todas las, pero no estamos en paz. No estamos conectados con el Eterno. Entonces, la palabra va en el hebreo, a pesar de que les había dicho que tiene ese valor numérico, el significado literal es el gancho, y en la traducción
que fue dada para nosotros en español es la letra Y. La Vav, traducida al vocablo español, es la Y, la que va entre dos oraciones. Fulano y fulano. O en inglés and, A-N-D, que significa el que une una cosa con la otra. No las separa, sino que las une. Es una conexión, es una seguridad, es un símbolo de unión, de unidad. Entonces, veamos algo muy interesante que no vemos en ningún otro idioma excepto en el hebreo. La palabra en el comienzo, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó los cielos y la tierra. No dice creó cielos no cielos, tierra. Dice creó los cielos y la tierra. Y en este mismo verso en hebreo, leyéndolo cuando se lee de derecha a izquierda, dice así: Bereshit bara Elohim et shamaim ot eretz. Traducido en español dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos, contando las palabras hebreas de derecha a izquierda, la transliteración de la palabra ot es el número 6, que se encuentra con las letras Vat, Aleph y Tav. Estas tres letras definen a Yeshua como cuando lo dijo en el capítulo 1, verso 8 del libro de Apocalipsis. Ani Ahav Aleph Vat Tav. Yo soy el Aleph, principio, Vat, Hatav y el fin. Ahora, desde Bereshit hasta el Apocalipsis, vemos el gran significado de esta consonante hebrea Vav, aquel que conecta dos grandes eventos. Y Yeshua es ese Tav que está uniendo a la creación humana, a la tierra, con el cielo. No estaban al principio conectados, no estaban identificados. Solamente a través de Yeshua podemos tener esa conexión cuando Yeshua habita y mora en nuestros corazones. El corazón de los hermanos de José, a pesar de que estaban unidos y ligados por el mismo Padre, no estaban conectados en la esencia espiritual porque faltaba ese vocablo y. Entonces, Yeshua nos dejó una gran enseñanza con esta relación fraternal, la cual hoy en día nosotros ni siquiera consideramos respetuosa o que tiene un poder espiritual muy grande en nuestra vida. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versos 22 y 24. Pero yo les digo que aquel que esté enojado con su hermano será culpable entre la corte. Entonces, ¿qué es lo que hace las discordias entre personas? A veces la envidia, a veces el que dijimos algo que aunque lo hubiese entendido así, crea ese sentimiento de separación. Todo aquel que se enoja o que esté enojado, mantenga el enojo con su hermano, es culpable ante una corte. Y cualquiera que le diga a su hermano, eres un insensato, es culpable ante un Sanedrín. Y cualquiera que le diga, idiota o estúpido, es merecedor del Geinom o Geema. En el origen, el hebreo es el valle de Hinnom. Un valle que es usado en la antigüedad en Jerusalén como un lugar de desprecio, de castigo, de desecho, de estar allí. Entonces, podemos determinar, ¿cómo podemos nosotros determinar a través de esta porción de la Torá y ver los eventos que suceden en esta historia? El primer evento es que el padre le otorga al hijo una vestimenta indicando realeza cuando el hijo estaba con el padre. O sea, si nosotros vemos y consideramos la vida de José y Jacob, el hijo estando con el padre le otorga, le entrega esa prenda de realeza. La pregunta es, ¿por qué Jacob no entregó esa prenda si José era de los menores? ¿Por qué no entregó esa prenda a los principales? Porque no es el hijo designado, no es el hijo elegido, aunque ya los hubiera. Lo mismo en la creación de Dios, en la formación de Dios, ya habían ángeles, arcángeles. ¿Por qué no le designó en su creación? Y no estoy diciendo que lo tomen literalmente para que no me malinterpreten. No le otorgó esa realeza o ese privilegio a algún ángel
porque dice la escritura, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Entonces, la vestimenta representa que es dada al hijo, indicando su realeza, su identidad con el Padre, en esa coigualdad de autoridad sobre todas las cosas. Lo segundo que nosotros podemos ver en estos eventos es el Padre envía a encontrar shalom o hacer shalom con sus hermanos. Cuando él va, no encuentra a sus hermanos, no pueden hablarle con paz. Los hermanos, en tercer lugar, no aceptan al hijo, lo desprecian, lo rechazan y lo despojan de su vestimenta. Capítulo 37, verso 23. Tomaron y lo echaron en el pozo, lo echaron allí y luego el hijo es vendido a los gentiles. Esos son los primeros eventos de este pasaje. Los segundos eventos que nosotros podemos notar en esto es, estos eventos se realizarán o lo veremos en las próximas parashá de las próximas semanas. El hijo es llevado ante el rey y cuando el hijo es llevado ante el rey, allí sus vestimentas son cambiadas. El hijo muestra bondad, rectitud y compasión para con sus hermanos. Y el último evento, y lo estaremos viendo más adelante, el hijo cambia una vez más sus prendas de vestir por vestimentas de realeza y se convierte en el segundo del rey. El rey le da autoridad para salvar, preservar al pueblo hebreo y a los gentiles que se unan a ellos. Entonces, miremos que nosotros en cada cambio de vestimenta, o cada uno de nosotros, cuando miramos esto, hay un cambio de estatus, hay un cambio de posición, especialmente en la vida de José. Esto es una sombra muy profética de lo que Yeshua venía a hacer. Cuando Yeshua está con el Padre, dice, no escatimando tener la misma autoridad que el Padre tiene. ¿Por qué? Porque está vestido en los lugares entronados celestiales con la misma autoridad y con el mismo poder que el Padre mismo tiene, porque le fue delegado por el Padre. Luego, este hijo es enviado a la tierra y cambia su vestimenta y toma la forma de siervo. O sea, es quitada su vestidura de realeza y se le da forma de siervo, tomándose así como alguien que se sujeta y se pone preso en este momento cuando está fuera de su reino. Y luego nuevamente regresa el rey y, como dice la escritura, está sentado a la diestra del Padre, como lo dice el libro de Romanos 8:34, la diestra representa el mismo lugar de autoridad. Entonces, según José cambió su vestimenta en cada una de las jornadas de su vida, así también nosotros en nuestras jornadas de nuestra vida debemos cambiar las nuestras. Recuerden, nosotros hemos nacido con una naturaleza, como una vestimenta del mundo. Cada paso que damos hacia el sendero de rectitud, ese sendero antiguo, esa senda antigua, nuestras vestimentas que están representadas en costumbres, tradiciones, fiestas y cosas que aunque en el corazón digamos no son malas o no creo que los estoy haciendo malo, realmente deben ser quitadas, deben ser cambiadas para poder vestirnos como el Padre quiere que nosotros vivamos. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos quitarnos las vestiduras del mundo y ponernos las verdaderas vestiduras de paz, de amor, de comprensión, de entrega, de obediencia que nos da. En Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dice Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo nuestro peregrinaje en esta vida, nosotros debemos deshacernos, despojarnos del viejo hombre que está viciado. O sea, nosotros somos seres que fácilmente nos contaminamos. Y es nuestra única responsabilidad comenzar a descontaminarnos. Entonces, nuestro camino comienza con la ropa de un esclavo, de un harapiento, de alguien que está mezclado en el mundo, considerado bajo el pecado, bajo el yugo del enemigo. ¿Cuáles son? Costumbres, tradiciones, idolatrías del mundo. En harapos, en rebelión, en desobediencia, sin Dios, sin ley, sin esperanza, sin nacionalidad. Y luego, por lo tanto, debemos dejar ese viejo hombre atrás, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. En Romanos 6:16 dice
¿No saben ustedes que en cuanto se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o la desobediencia, o la obediencia para justicia? Entonces, el pecado y la desobediencia nos convierten a nosotros en esclavos del enemigo. Por eso, muchas consecuencias negativas tenemos que pensar de dónde proceden. Porque si proceden de nuestra desobediencia, como decía Juan, bien merecido lo tenemos, como lo decía Pedro, bien merecido lo tenemos. Si alguno es llevado a la cárcel por ladrón, pues solamente pido un poco de misericordia para que la sentencia no sea muy grande. Pero si usted lo llevan a la cárcel injustamente, debe de confiar de que Dios estará todo el tiempo con usted, que le permita estar allí por alguna razón, pero es una consecuencia de la justicia y no de la injusticia. Entonces, cuando nosotros cambiamos el curso de nuestras vidas en un camino de rectitud, de obediencia, de arrepentimiento, y nos postramos humildemente ante el Dios Todopoderoso, es entonces cuando Él se apresura a enviar por nosotros con autoridad y mando, nos ordena cambiar nuestro vestuario nuevamente y presentarnos ante Él. Y nosotros seremos presentados delante del Señor en el día de la resurrección, en el día de la gloria, con nuevas vestiduras. Ahora, ¿cuál es el plan de nuestro eterno Elohim? Bueno, aún sobre los planos malévolos que los hombres está la soberanía de Dios. Aunque el mundo quiera destruirte, aunque el mundo quiera destruirnos, Dios estará con nosotros. El plan que Dios tiene para con nosotros son planes de bien y planes de bendición. Entonces Dios permitió, imagínense, que los hermanos de José llevaran a cabo sus planes de celos, de rechazo, de ofensa, al punto de querer matarlo y aún venderlo. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Él está preparando el gran plan de salvación que Él tiene aún para aquellos que hacen el mal. Y yo me pongo a pensar, muchas de las situaciones injustas que pasan en tu familia, en tu casa, con tu congregación, con tus hermanos, con tus vecinos, el hecho de que tú estés obrando en justicia y Dios permita que se vuelvan contra ti, es porque Dios está redundando en bendición más adelante, en salvación más adelante. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer, especialmente porque nosotros seguimos las sombras de aquel que nos llamó. Entonces, si Dios permite cualquier situación, es para salvación, es para reconciliación el día de mañana. Entonces, fue mismo Yahweh quien llevó a José a Egipto como esclavo. Dentro de los designios de Dios, este era el plan para poder redimir y poder sacar a libertad al mismo pueblo de Israel. En 430 años después, de Egipto llamé a mi hijo. Es ese pueblo que Dios había levantado. Entonces, el resumen de la historia de José significa para nosotros una sombra de nuestro Mesías Yeshua. Los paralelos son increíblemente similares. Yeshua, como José, fue enviado por el Padre a sus hermanos, el pueblo de Israel. Pero los que enseñaban como él no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el poder y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ellos no lo recibieron. En cambio, fue rechazado, fue despojado de su túnica, fue echado al calabozo de los gentiles, quienes planearon su muerte. Esto dentro del resumen de la vida de José. Ahora, miremos la vida de Yeshua. Terminamos con José. José fue disfrazado con vestimentas egipcias. Por lo tanto, sus hermanos cuando llegan no lo reconocieron. Entonces, lamentablemente, esto es lo que ha sucedido en la historia por 2000 años y sucedió en la vida de nuestro Adón Yeshua. Él fue disfrazado con características y rasgos aparte del judaísmo, aparte de la Torá. Ponemos a Jesús como el que no practica la Torá, el que no obedece la Torá, el que cambió todas las cosas. Lo despojaron allí en la misma crucifixión de toda su identidad, de todo su ropaje, de todas sus situaciones, al punto de que parecía un mundano, parecía un pagano, estaba siendo crucificado con los culpables. Yeshua también lo pintan y nos lo han presentado con rasgos gentiles, aparte del pueblo de Israel, aparte de su pueblo que es de la descendiente de la tribu de Judá. Entonces, el nombre de José fue cambiado de un nombre hebreo
a un hombre egipcio, Safenat Panea. Igualmente, y es algo que lo debemos tener en consideración, Yeshua, el nombre personal de él, fue cambiado por un nombre griego, gentil, Jesús, el que ha sido traducido en español como Jesús y el que ha sido traducido en el inglés como Jesus. Y según José, terminó revelando su propia identidad a sus hermanos en su segunda venida, cuando él ponga su pie sobre la tierra, revelará su verdadera identidad a sus hermanos, comenzando con el pueblo judío. Mirarán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán y sufrirán, y luego al mundo entero. Yo creo que en este momento la gran mayoría de religiones cristianas que han rechazado, han discutido, han peleado, han tratado de defender el nombre de Jesús, también levantarán, y allí donde dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el capítulo 39 y en el capítulo 40 se enmarca la vida y los eventos de José, especialmente ante las situaciones más nefastas, más tristes en injusticia. José es enfrentado ante la esposa de Potifar. En el capítulo de Génesis 39, verso 1, dice que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de egipcio, Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue vendido a Egipto como un esclavo. Es probable que él tuviera resentimiento contra sus hermanos por todo el mal que le habían hecho, pero a la misma vez guardaba la esperanza que su padre lo rescataría, porque sabía que Jacob lo amaba mucho. Piensen por un momento, si Jesús nunca hubiese resucitado, para nosotros y para muchas personas, a veces se hace difícil creer que resucitó porque no lo vimos. Pero para aquellos que el apóstol Pablo relata en su historia, se le apareció a fulano, a mengano, a sultano, en un momento especial a más de 500 personas, y por último, como si fuera el más despreciado de todos, se le apareció a él, dan testimonio de que podemos nosotros hoy confiar de que porque ellos lo vieron, él resucitó. Pero la Biblia y la Escritura dice que el Padre le restituyó, le resucitó, le volvió a poner en el lugar que le corresponde y volvió al Padre. Entonces, cuando nosotros vemos estas sombras proféticas, nos hace entender que en nuestro tiempo, en el día de hoy, podemos confiar en la obra, que Él no va a venir simplemente a rechazarnos, a destruirnos, a vengarse aún por las cosas que nosotros hayamos pretendido ser contra Él o para Él. Si nosotros realmente entendemos ahora el tiempo del arrepentimiento, y lo podemos notar al final, cuando José se abre a sus hermanos, ¿qué hacen sus hermanos? Todos se postran delante de él, todos se acercan a él, todos vienen a él, todos se depositan ante él, pensando que él pudiera vengarse, y simplemente le dice, estas cosas las había preparado mi padre, las había preparado Yahweh simplemente para bendición de todos ustedes y la provisión de todos ustedes. De la misma manera, cuando nosotros entendemos que hemos actuado mal, que no hemos caminado en el camino de rectitud, que tuvimos intenciones muy mundanas y realizamos que Yeshua es el Hijo de Dios, el que toma el lugar de preferencia, y podemos postrarnos a Él y clamar por su misericordia, Él nos hará entender y decir, yo he venido a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos este mensaje de la manera que lo entendemos, podemos continuar viviendo confiados en obediencia y entrar en el verdadero reposo que el Señor nos ha dado. Y esto se va a manifestar al tiempo final, cuando Yeshua regrese a la tierra y establezca su reino. Nosotros vendremos a ser parte de ese reinado. La Biblia dice, el hombre, en el libro de Proverbios 27,
El hombre bueno vive en integridad. Y no somos buenos por nosotros mismos. Hemos sido justificados y todos los que hemos sido justificados, hemos sido comprados, podemos caminar en integridad, en obediencia a la palabra de Dios. Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios. Espero haya recibido en este momento y le haya servido este mensaje. Enderecemos nuestras sendas y caminemos en la senda correcta. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.